Informe de pájaros. De nido en nido, conectamos las historias del país y del mundo. Aterrizajes precisos en tiempos de turbulencias. Buenas noches, buenas tardes, bienvenidos, buenos días, bienvenidos y bienvenidas a aquellos que estén en vivo en radioconaguante.com.ar y en la aplicación, y aquellos que nos estén siguiendo en algún momento indiferido, en otro instante de la vida, en otro futuro que para nosotros ahora tiene esa condición, que para ustedes ahora es el presente. Esto es Informe de Pájaros, como cada martes. Hoy en el capítulo número 13 de nuestro programa, nuestro ciclo que arrancamos allá por el mes de agosto aquí en Radio Con Aguante. Y los papeles de la jornada, los papeles del día que nos ponen un poco en sintonía con lo que está pasando por estos lugares del mundo, ¿no? Por esta Argentina tan compleja, tan imprevisible por momentos, en donde cuesta tener algún horizonte de análisis medianamente claro para los próximos, no digo años, sino apenas para los próximos meses. Bueno, esta tarde, por ejemplo, en este martes 4 de noviembre, ya comenzando el último encuentro, miren, estamos en octubre y ahora ya metidos en el 11º mes del año, un año que se ha ido más que volando. El presidente decía este martes, recibió las cartas credenciales de varios embajadores en la Argentina, entre ellos el que tiene el peso específico, real, simbólico y político, mucho más contundente que el resto. Hablo de el enviado de Estados Unidos, Peter Lamelas, aquel hombre que en su presentación ante la Comisión de Acuerdos del Senado de Estados Unidos, a la hora de defender su candidatura en el momento de la designación para ocupar el cargo aquí en la Argentina, habló que iba a recorrer las provincias para hablar con los gobernadores, habló que iba a organizar la resistencia a la presencia china en la región y en Argentina en particular. Bueno, toda una definición, toda una carta de intenciones muy clara, muy evidente, en tiempos en donde, lo venimos analizando aquí en el programa, la Argentina está en el centro geopolítico de una disputa de orden global muy interesante para analizar, pero con la perspectiva de los tiempos crueles que eso también implica para quienes habitamos en estas tierras. Una perspectiva de análisis que, por supuesto, involucra a un gobierno, el de Argentina, que está a punto ya el mes que viene de cumplir los primeros 2 años en el mandato, que tiene una actitud pro Estados Unidos, un carácter neocolonial o colonial a secas como no se conoce en la historia argentina de muchos años a esta parte, superando inclusive aquellos momentos en donde Mauricio Macri, por ejemplo, desarrollaba su presidencia, superando aquellos años 90, las relaciones carnales. Bueno, lo que está haciendo hoy el gobierno de Javier Milei va en una línea muy clara, muy contundente, que, insisto, tiene pocos antecedentes. En un contexto, repito, de un avance de Estados Unidos sobre la región muy significativo. Bueno, hoy, sin embargo, además de haber recibido al embajador de Estados Unidos ya en funciones, repito, Peter Lamelas, aquí en la Argentina, el gobierno nacional puso un freno a la construcción del satélite chino en la provincia de San Juan, un satélite geoestacionario de observación meteorológica y espacial que estaba construyéndose allí por un convenio entre la Universidad Nacional de San Juan y el CONICET y la Agencia Científica China. Bueno, el gobierno argentino le pone un freno a eso, en una señal más que evidente de las tantas que están habiendo de servilismo, de arrodillar los intereses nacionales hacia la potencia, en este caso Estados Unidos. Bueno, y se están cumpliendo por estas horas, vaya que paradoja, miren el contrapunto casi perfecto que hay entre este momento y lo que pasaba hace 20 años. Se están cumpliendo, digo, 2 décadas de aquella cumbre, cuarta cumbre en las Américas,
en donde como resultado se le propinó una derrota diplomática, política, económica, simbólica, cultural muy fuerte al gobierno de Estados Unidos, en ese entonces encabezados por George W. Bush, el hijo de quien fuera también presidente de esa potencia y vicepresidente Reagan en los años 80 y comienzos de los 90. Ese Nualalca de hace 20 años, en un ratito vamos a meternos puntualmente con ese recuerdo, marcó un punto muy alto en América Latina de el intento de construcción de una soberanía regional, el intento de construcción de una autodeterminación de nuestras naciones, en donde aparecían alineados intereses nacionales con intereses populares, donde aparecían gobiernos capaces de defender con una lógica nacional los resortes de la relación diplomática frente a un Estados Unidos que se mostraba ya y venía a poner orden en su patio trasero. En ese momento, con la promesa de un área de libre comercio para las Américas, insisto, el Nualal que fue el resultado, vamos, repito, a estar repasando también ese momento de hace 20 años, y ahora ya con una actitud mucho más abierta en términos de una agresividad, como también hemos venido repasando, y aquí en Informe Pájaros digo, y una escalada militar como hace décadas no se ve en nuestra región, y basta con ver lo que está ocurriendo en torno a Venezuela y en torno a Colombia con sus presidentes Nicolás Maduro y Gustavo Petro respectivamente, y la avanzada por distintas vías de Estados Unidos. Todo esto en el plano de lo internacional, con un Javier Milei que mañana vuelve a irse de viaje. Creo que perdí la cuenta ya. Vez número 14, si no me equivoco, no lo estoy repasando, lo digo apenas de memoria. Vez número 14 que viaja Javier Milei a Estados Unidos. O sea, ha pasado casi más tiempo en Estados Unidos que en algunas provincias de la Argentina. En algunos casos no ha visitado siquiera esas provincias ni en campaña para presidente ni en funciones como tal desde hace casi 2 años. Y en el plano de lo doméstico nos vamos a meter también con algo de la historia. Se van a cumplir mañana 50 años de la muerte muy joven, muy tempranamente, a los 45 años, del dirigente sindical y político Agustín Tosco, el dirigente de Luce Fuerza Córdoba, uno de los hombres, de las figuras claves de lo que fueron los 60 y los 70 en la Argentina, y en un sindicalismo de liberación que está, a priori uno dice, muy alejado de lo que uno hoy conoce como el sindicalismo, al menos el tradicional, el dominante, ¿no? El de la CGT, que, paréntesis informativo mediante, tiene este miércoles 5 de noviembre su congreso donde se supone va a renovar el triunvirato de conducción. Después, en todo caso, podemos repasar un poquito esa interna de la CGT o ese acuerdo para tener una renovación en su conducción. Bueno, vamos a pasar por la historia de Tosco, vamos a escuchar su voz, vamos a ver su imagen, también en los momentos de recuerdo y de efeméride de Informe de Pájaros. Y en el plano de lo nacional, ¿no? Hay que decir que el gobierno atraviesa ya su segunda semana después de las elecciones legislativas. Las hemos analizado bastante la semana pasada aquí en Informe de Pájaros, donde ha tenido el resultado esperado tal vez por el factor deseo, pero inesperado desde lo que indicaban los análisis previos. Un gobierno que ha salido fortalecido de ese momento electoral y que mira hacia adelante la composición del Congreso con otra holgura, con otra solvencia a la que tenía prevista un tiempo atrás, ¿no? En donde se conformaba el propio presidente, lo hemos repasado aquí, previo a la elección, donde se conformaba con obtener un tercio que le garantizara al menos frenar los vetos, o dicho de otro modo, frenar las leyes o sostener los vetos eventualmente que la oposición lo obligara a emitir en función de normas como lo que hemos visto fue el financiamiento universitario, la emergencia pediátrica, fundamentalmente conocida como la ley Garrahan, ¿no? Bueno, esa era la expectativa del gobierno. Los resultados positivos, sobre todo el de la provincia de Buenos Aires, lo han puesto en otra posición, y a pesar de todo eso, el gobierno tiene la pax política, para aplicar un término en latín, la paz política
atada con alfileres, podríamos decir, apenas enhebrada, con una costura no del todo firme, con una especie de pespunte, ¿no? Aquellos que tengan alguna noción de corte y confección sabrán a lo que me refiero, ¿no? Una especie de unir las partes de una manera provisoria. Se va viendo, ¿no? En plan, vamos viendo casi que en el día a día, con cambios en el gabinete, conocidos entre el viernes y el domingo. Finalmente, el viernes por la noche, la renuncia de Guillermo Francos a la jefatura de gabinete. A esta altura, hablar un martes, un miércoles de lo que ocurrió el viernes parece historia pasada en la Argentina, tal la sucesión de hechos que se van tapando unos con los otros, pero esto tiene su importancia toda vez que se venía viendo que había un desgaste en algunas figuras del gabinete y que el gobierno iba a apelar a algún tipo de recambio posterior a las elecciones. Lo que no se sabía era que efectivamente esto iba a ser tan acelerado como apenas unos días después de, sobre todo, un triunfo, ¿no? Con lo que esto implica en términos de, por lo menos envión político, en términos de haber recuperado cierta agenda o cierta centralidad en la cosa pública, ¿no? En el debate público. Esto el viernes por la noche, en el medio de una cena en donde Mauricio Macri le fue a ofrendar su apoyo luego de lo que fue la alianza o en todo caso la absorción del PRO por parte de la Libertad Avanza en términos electorales. Habrá que ver cómo se sostiene esto en el tiempo. En medio de esa cena aparece la renuncia de Guillermo Francos. Y el domingo también la evidente y clara consecuencia de esto, que era la salida de Lisandro Catalán del Ministerio del Interior, un cargo que había ocupado por muy poco tiempo el ahora exfuncionario, que estaba también allí de la mano de Guillermo Francos, y su reemplazo todavía sin fecha de asunción, porque Manuel Adorni asumirá este miércoles, antes del viaje de Milei a Estados Unidos, todavía sin fecha de asunción, de Diego Santilli, diputado electo, reelecto en el cargo, pero electo en primer lugar en la lista de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. ¿Va a asumir Santilli cuándo? Bueno, vamos viendo también de nuevo un gobierno que ni siquiera el apego a las formas o a las normas constitucionales tiene en términos de cubrir las vacancias, ¿no? De los puestos y los cargos. Hablo del Ministerio del Interior, ni más ni menos que aquello que teóricamente tiene la relación con las provincias, con el Congreso, en tiempos en donde, por ejemplo, se está discutiendo el presupuesto nacional. Ahora sí parece que el gobierno avanza, y este es el otro aspecto de esta apertura, de este resumen semanal que estamos haciendo en términos políticos. Ahora sí parece que el gobierno avanza en al menos discutir un proyecto de presupuesto, cosa que no hizo el año pasado, cuando el entonces presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, cámara iniciadora del debate legislativo, a estos efectos, hablo de José Luis Espert, el todavía diputado nacional, corrido de su cargo en la comisión, pero con la banca en términos formales. Ya no hay sesión en el Congreso y habrá que ver si se llega antes del recambio a tener algún tipo de sesión en la Cámara de Diputados. En este caso, bueno, ya ha corrido el cargo en ese momento todavía al frente de esa comisión. Espert simplemente cajoneó el proyecto de presupuesto, porque lo que quería el gobierno en el fondo era, primero, no discutir lo que habitualmente se conoce como la ley de leyes, lo que marca un horizonte de gastos, de recaudación, de prioridades políticas para un gobierno como primera instancia, pero al mismo tiempo lo que quería era tener las manos absolutamente libres para aplicar todo tipo de discrecionalidad a lo que claramente es un ajuste indefinido, que no tiene límites, para un gobierno que insiste con esta mecánica y ahora, por supuesto, envalentonado después de las elecciones, entendiendo que esto es lo que la sociedad, o al menos parte de ella, acompañó. Para sostener esta explicación vamos a acudir al video número 2, creo que es Carlos Heller, es el diputado nacional de Unión por la Patria, todavía llamado de ese modo, que no va a renovar su banca, no fue candidato en estas elecciones. Esta misma tarde en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, en un pequeño fragmento de la intervención en donde explicaba por qué la oposición va a ir con un dictamen en minoría, porque finalmente hoy se sancionó, y esta también es la noticia, un dictamen
que tuvo que ser desempatado por el nuevo presidente de la Comisión de Presupuesto, Alberto Venegas Lynch, hijo, el famoso Berti Venegas Lynch, para más datos, el baterista de la banda presidencial, el que tocó en el Movistar Arena. No hablo de otro tipo de banda, me refiero al baterista, a Venegas Lynch. Bueno, tuvo que desempatar porque habían quedado ahí empardados entre el dictamen de minoría y el dictamen de mayoría, que fue acompañado no solamente por diputados del PRO, de la Libertad Avanza, socios en la última elección, sino también por aquellos conocidos como los diputados que responden a los gobernadores, que empiezan a prestar un servicio también de gobernabilidad a los efectos de sostener con algún atisbo de prolijidad todavía el ajuste permanente que plantea Milei. Lo escuchamos a Carlos Heller esta tarde en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y de esta manera a las 20:20 comenzamos nuestra emisión número 13 aquí en vivo en Radio Con Aguante de Informe de Pájaros, nuestra habitual cita en Radio Con Aguante, repito el nombre, Carlos Heller, y después seguimos con todo el desarrollo de la información. Un dictamen de rechazo total del proyecto de presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo a partir de una cantidad de objeciones conceptuales, básicamente porque este proyecto de presupuesto que está puesto en nuestra consideración avanza en consolidar el modelo de ajuste fiscal, avanza en consolidar la idea del Estado ausente. Lo decíamos el otro día en una de las reuniones informativas, cuando se nos quería presentar el tema como una discusión de entre eficiencia e ineficiencia, que el presidente es absolutamente claro cuando dice que su objetivo es la eliminación del Estado Nacional, y en ese marco dejando el campo a la mayor discrecionalidad del manejo de los recursos, entre otras cosas, por parte del Poder Ejecutivo. Así que es un proyecto de presupuesto que está absolutamente en las antípodas de las políticas que nosotros entendemos son necesarias para superar esta situación que vive la Argentina. Nosotros queremos un país diferente, un país donde el Estado esté presente para atender las necesidades de la población, en particular de los sectores más débiles, más vulnerables, los que no pueden resolver por sí solos. Nosotros queremos un Estado que intervenga en la asignación de recursos, que cuide las prioridades que tienen que ver con la ciencia, con la educación, con la cultura, que tienen que ver con el desarrollo de los sectores productivos que nuestro país tiene, con autonomía, defendiendo el federalismo, defendiendo la autonomía nacional y no en un proyecto que en definitiva entrega recursos, entrega decisiones y nos deja todo a merced de decisiones que se toman fuera del ámbito de los organismos de gestión que establece la Constitución Nacional. Pasaba Carlos Heller, el diputado de Unión por la Patria, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, explicando el por qué la oposición iba a presentar, al menos una parte de la oposición, un dictamen de minoría. Tenemos acá la info, bueno, yo recién se los contaba, esto pasará ahora a debatirse en el Pleno de la Cámara de Diputados, no hay fecha todavía, si la buscamos después la contamos, pero no importa, los efectos informativos lo que valiera contar que el gobierno finalmente va a debatir este año al menos, veremos si antes o después del recambio de la Cámara de Diputados, un proyecto de presupuesto que hace 2 años no hay en la Argentina. Luana Haidt, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. He llegado del conurbano bonaerense. Y bueno, y acá estamos. Y yo creo que es parte del ajuste. Es parte del ajuste. El transporte público, como verán también, cancelaciones, lo mismo los colectivos y otros medios de transporte público han sido ajustados terriblemente desde el año pasado. Sí, y se vienen nuevos sacudones en los precios, tarifas. Sí. Noviembre empieza también con hasta dónde llegamos, ¿no? Viste que no nos da el tiempo para repasar la cantidad de informaciones que hay. Por supuesto, nosotros estamos una vez por semana y además tratamos de hacer algo
con una mirada más analítica, más reflexiva, sin anclarnos tanto en el detalle fino, ¿no? Porque para eso, digo, están también las plataformas de noticias, los sitios web, las propias redes. Y seleccionábamos apenas algunas pastillitas de lo que pasa en la semana para tratar de darle algo de profundidad, de contexto y anclarlos también en un proceso más amplio que la propia foto de la noticia del día o de la semana. Bueno, pero con lo del transporte, claramente deberíamos en algún momento hacer una especie de mirada sobre cómo estamos viajando, qué pasa. Hay claramente una desinversión en el área de transportes que se nota, con la salvedad a favor del gobierno. Mirá lo que te voy a decir, que no es casualidad esto, que como está viajando menos gente, están viajando menos personas, esto se nota menos, pero viaja menos personas porque hay menos laburo, porque está caro, y porque si no tenés que hacer exactamente, ¿para qué vas a viajar? Y si no tenés laburo para ir a buscar, ¿para qué te vas a mover? Y hay quienes se ahorran el viaje, no sé, si hacías combinación de subte, tren y colectivo, el subte ya lo pasás por alto y caminás. El subte está muy, muy caro. Sí. Exactamente, desaparecieron las combinaciones, hay que ver también lo que pasa más allá de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ambos somos del conurbano. Y en el Gran Buenos Aires, sobre todo cuando te vas alejando, las formas de viajar son muy complejas. Me tocó en estos días hacer algunos laburos en zonas más alejadas del Gran Buenos Aires, precisamente sobre el tema del transporte, con lo cual tengo algunos testimonios bien directos. Y personas que antes combinaban 2 transportes al menos, están tomando uno solo, por una cuestión de costos. Y aunque eso te implique viajar mucho más tiempo, viajar peor, digamos, en peores condiciones, esperar mucho más para tomar tanto la ida como la vuelta, salir más temprano y llegar más tarde, en el caso de que tengas laburo. Digo, estas son las condiciones reales que se están viviendo en materia de transporte. Y es el ajuste que va impactado directamente y se ve y se refleja en el bolsillo de los laburantes, en nosotros que salimos todos los días a estudiar, al trabajo, y lo vemos. Y se ve en nuestro día a día, en nuestro programa de vida. En la afectación también de la vida cotidiana, ¿no? Digo, hoy pensar en una salida recreativa, olvídate de los costos de alguna cultura en términos de pagar una entrada de cine, de teatro, simplemente movilizarte con algún transporte para un grupo familiar, estamos hablando de varios miles de pesos ida y vuelta, para tomar un colectivo, un tren, un subte, a ir a pasear a lugares gratis en el centro de la ciudad. Es una locura saber también cómo estas actividades de ocio, ¿no? de compartir familiarmente con tus hijos, con tu familia, se convirtió en algo de una sola ocasión. O sea, si antes salías sábados, domingos, fines de semana, a la plaza, a la costanera, acá en Capital Federal, en algún show gratuito, ahora es un privilegio, ¿no? Es un gasto. Y saber que esto es tiempo de vida, es tiempo de vida de calidad que uno comparte con sus seres queridos y cómo se fue ajustando también eso. Bueno, eso te va retrayendo, te va haciendo quedarte en la casa, te va haciendo que los más chiquitos y chiquitas tengan menos roce sociocultural, es decir, una calidad de aprendizaje y de conocimiento y de creación de sentido común, cultural, popular, social, colectivo, urbano, menor a la que te da la posibilidad de tener por lo menos los recursos para movilizarte. No te digo viajar a Europa, viajar del conurbano al centro para ir a un museo que son gratuitos, viajar del conurbano a ir a los bosques de Palermo, porque además, digo, vos vas con los pibitos, tenés que comprar un pancho, tenés que comprar una hamburguesa, tenés que comprar o llevarte la comida. Digo, son salidas que aunque parezcan gratis, no lo son. Digo, y frente al ajuste permanente en lo que no podés dejar de tener cubierto, como los servicios, como el transporte o lo cotidiano obligatorio, bueno, eso se va recortando y se resiente toda la cadena. Y eso es algo que se viene impactando y que se viene para este mes, para noviembre, ¿no? Un ajuste en donde las facturas de gas van a aumentar un 3 o un 4%, la electricidad también, que supera lo que es ya la inflación proyectada de este mes. Los combustibles también, la nafta para el auto, quienes tienen auto y quienes no, bueno. Empieza a haber también mucha preocupación por el tema de alimentos, porque
Fíjate que 3% en octubre subieron los alimentos. Ahora la semana que viene, hoy que estamos a 4, bueno, la semana que viene o el principio de la otra, vamos a conocer la inflación de octubre. Claramente va a seguir en los niveles que estaban o un poquito más inclusive. Y si esto no está aumentando más todavía es porque han planchado todo tipo de actividad económica, han matado la economía, han cortado todo tipo de intercambio, más que lo básico, y no hay forma que los comercios ajusten, los comercios en las empresas inclusive, ajusten un poquito más para atemperar la pérdida que han significado la caída de las ventas. Así es, la verdad que es complicado a veces tener un proyecto de vida también. Y eso nos golpea directamente a nosotros, a los laburantes, a la clase trabajadora, cómo impacta también y cómo se vulnera día a día, poco a poco, parte de nuestros derechos. Fíjate que un estudio en donde algunas consultoras ya midieron alimentos para octubre, la consultora LSG, 3,3% mensual en promedio, pero con algunos rubros como productos lácteos y huevos que aumentaron más del 10%. Más del 10%. No fue el caso de las carnes, que tuvo un aumento del 1% y en algunos casos también algún tipo de baja, pero eso tiene que ver también con estacionalidades y demás. Bueno, en un rato vamos a volver a la economía, vamos a repasar algunos otros datos de esta situación, repito, con mucha preocupación por los últimos 2 meses del año, que además en términos estacionales suelen ser meses de recalentamiento de los precios, ¿no? Sí. El mes que viene es Navidad, digo, no quiero ya imaginar lo que puede llegar a ser el consumo popular para las próximas fiestas. Bueno, vamos a cambiar de tema y ahora nos vamos a poner en contacto con Alejandra Melnik. Ella es integrante de Soy Garrahan, algo que se creó en torno a las familias de los pacientes, de las niñas y niños que han pasado o están allí en el hospital Garrahan. Alejandra, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por atendernos. Te saludamos aquí en Radio Con Aguante, Luana Haidt y Pablo Marcau. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, buenas noches. Bueno, gracias por el contacto, ¿eh? No, gracias a ustedes. Contanos qué es Soy Garrahan, este año que está tan presente en todos nosotros, el Garrahan. Sí. Ya más o menos 5 meses a partir de todos los ajustes de este gobierno que empezaron a ver en el Garrahan en cuanto al no solo al pago de los trabajadores del Garrahan, sino en cuanto a los insumos, en cuanto a se están manejando o se van a manejar con su presupuesto viejo. Y bueno, a raíz de esto, de un montón de médicos que se fueron, y médicos que están en el Garrahan, son Alejandra, perdón, te interrumpo acá, vamos a hacer un puntito, porque estamos escuchándote un poquito mal y es una lástima hacer un esfuerzo tan grande para que no se termine de comprender. Vamos a hacer el intento de llamarte de nuevo. Cortamos y enganchamos otra vez, a ver si tenemos posibilidades. Bueno, estamos hablando con Alejandra Melnik, es integrante de Soy Garrahan, nos decía, y hago un poquito del resumen, esta agrupación de familiares de niñas y niños que están en el Garrahan o estuvieron, se creó hace 5 meses, ¿no? Justamente hoy, hay que decir, hubo un novedades. Triunfo salarial, de una suba salarial a los trabajadores del Garrahan, ¿no? Una lucha que no es casualidad. Por supuesto, una lucha que se vio en las calles, que se vio también, bueno, me parece necesario y prudente, ¿no? La palabra acá de nuestra entrevistadora, porque es parte de una lucha popular. Es algo que se ve en las calles y a raíz de toda esta organización popular, esta resistencia en las calles, es cómo se van adquiriendo estos derechos, ¿no? Y me parece completamente necesario, ¿no? Lo hablábamos la semana pasada con la ley del presupuesto universitario, con la ley de emergencia pediátrica, y es eso. Ahí la recuperamos. Alejandra, ¿cómo estás? ¿Ahí nos escuchas mejor? Bien, ahí
Sí, yo los escuchaba bárbaro. Bueno, pero ahora nosotros te escuchamos bien. Y lo importante es que vos salgas bien, porque nosotros hacemos muchas pavadas y estamos todos los martes y si no se nos escucha, y si no se nos escucha a nosotros es hasta mejor, pero queríamos justamente que tu voz salga bien. No, bueno, lo que te comentaba que no solo es el tema, viste, del presupuesto, sino que son médicos de años, décadas de formación, que no encontrás esos médicos en cualquier otro lugar que cubran esas especialidades. Entonces, al irse, es muy difícil. Yo me reía cuando la otra vez decían que había ñoquis. El que va al Garrahan sabe que no hay tiempo, ¿me entendés?, para boludear. No les alcanza, o sea, en un momento normal, imagínate lo que debe ser ahora. Porque mi hija es una ex paciente que está viva gracias al Garrahan. Gracias, o sea, empezó con un autoinmune a los 2 años y medio. Esa enfermedad crónica no tiene cura, puede entrar en remisión, y así estuvo hasta los 15, 16 años. Sí. Y gracias al servicio de reumatología del Garrahan, o sea, Guadalupe está viva, y es un caso. Y la enfermedad de mi hija, a comparación de las enfermedades que hay ahí, por ahí no es una de las... o sea, tiene un índice de mortalidad, pero por ahí no es tan complicada como otras. Y sin embargo, o sea, yo la verdad que a mí me gustaría que los que hablan del Garrahan vayan y vean, porque para nosotros, los papás y las mamás, es el único lugar que nos contiene. Claro. Es el único lugar donde vos tenés una respuesta. Vos entrás y te vas con un diagnóstico y un tratamiento. Y la calidez de los médicos. Ahora y eso no se encuentra. Tal cual, exacto. Y este año en particular, digo, el año pasado, más allá de que hay que decir lo siguiente, la lucha de los laburantes del Garrahan tiene muchos años, no empezó ahora. Ahora, Sí, lo que ha explotado en el buen sentido, que el conjunto de la sociedad conozca la historia de Garrahan, también a partir de los testimonios, también a partir de que ellos salieron a poner el cuerpo, la palabra, además de su laburo, pero de ustedes también es increíble realmente, ¿no? No, porque ¿sabés lo que pasa? Sí, siempre estuvieron complicados, es como los jubilados, claro. Pero creo que tanto grado de crueldad con los sectores más vulnerables de la sociedad, yo creo que nunca se vio. Y eso es lo que afecta, porque para mí, nosotros somos una organización que es apolítica. Sí creemos en la política. Claro, porque me imagino que entre las familias debe haber de todo también, ¿no? En términos de creencias políticas, de opiniones. Obvio. Por eso la lucha del Garrahan es transversal. Ya no es político, es humano, ¿me entendés? Porque vos en el Garrahan encontrás todos los sectores sociales que quieras, culturales, sociales, y todos estamos por lo mismo, que es por la salud, el derecho a la salud de nuestros hijos. Buenas, y Alejandra. El tema de las mamás. Sí, hola. ¿Cómo va? Mi nombre es Luana. Bien. Me parece algo muy importante lo que recién mencionabas de la crueldad. Hablábamos de humanismo, hablábamos de estas políticas, ¿no? Que recién traías, que recién mencionábamos. Es parte de todo este ajuste, ¿no? Y este ajuste es parte de una política organizada que viene por parte de este gobierno. Es una política de la crueldad. Pensar en ajustar este hospital tan importante, ¿no? Que marca también parte de la soberanía argentina y que es desfinanciar a este hospital que claramente un niño no va por un resfriado. Son situaciones muy complicadas, son cuadros complicados, por supuesto. Y toda esta comunidad organizada es quien sale a la calle y quien ha transitado también este hospital, sabe cómo laburan.
Es importante lo que recién mencionabas de que quienes han pasado por el Garrahan saben cómo están, y quienes están en contra de su financiamiento es porque realmente no han pisado el Garrahan. Aparte, ¿sabes qué? No es tanto lo que tendrían que gastar. Es mínimo. Es lo mismo que pasa con discapacitados, no es tanto. Ahora se le dio un aumento, por ahí ya saben, de un 60%, pero creo que no es igual lo recuperan, ni es lo que, digamos, estaría en la ley. Pero bueno, va a ser una bocanada de aire, pero el problema sigue. Sí, digamos también esto sí. Esto sigue con los insumos, ¿me entendés? Tal cual. Con los insumos, con el mantenimiento del hospital, con que los médicos que se fueron no van a volver. O sea, esto sigue. Y bueno, lo que yo quería comentar, que Soy Garrahan, o sea, todo el grupo de familias, hicimos una carta, o sea, apoyamos una carta que es un pedido de paro a la CGT y a la CTA. No solo por la situación del Garrahan, porque también los papás y las mamás de muchos chicos que están ahí trabajan, tienen las obras sociales, y con toda esta política hay drogas que son muy caras y por ahí no las están cubriendo. Entonces tienen que recurrir, algunas prepagas y obras sociales, tienen que recurrir al amparo. ¿Me entendés? Eso, en esas cuando se ejercen estas políticas de ajuste, es lo que pasa. Sí, lo vemos claramente, y nos damos cuenta, ¿no?, de esta gran brecha de desigualdad social que hay hacia las infancias, que hay hacia cuadros muy complicados de salud, que no pueden acceder a una prepaga y van a atenderse al Garrahan, ¿no? Y van con un tratamiento, y así es como transitan el espacio. Igual te cuento algo. Sí. Cuando nosotros caímos en el Garrahan, yo nunca lo había pisado. Y tenía una buena obra social. Pero ahí te encontrás con gente que tiene hasta prepaga y todo, porque cuando es un caso grave, que al pediatra de cabecera le escapa, al primer lugar que te manda es al Garrahan. Así el Garrahan hace docencia, no solo a nivel médico, con la relación que tienen con los hospitales del interior, y creo que en Latinoamérica también, sino te diría hasta con los padres, con los tratamientos. Y eso se nota cuando uno está en una asociación. Yo en un momento era integrante de la asociación de la enfermedad de mi hija, y empezás a tener contacto con otros países, y vos ves el adelanto que hay en el Garrahan, y es increíble. Por eso es una lástima que estén saboteando algo que es de todos. Ahora, Alejandra, hay un aspecto de lo que nos estás contando. Alejandra Melnik es integrante de Soy Garrahan. Nos dijiste que se creó hace 5 meses, ¿no? El grupo. Sí, así organizado. Organizadamente, claro. Pero ustedes seguramente ya estaban en contacto de antes y demás, ¿no? Digo, pensábamos también lo importante que es para la estructura social, colectiva de la Argentina, en términos políticos, culturales, la participación, ¿no? Porque, digo, acá hay grupos, y enhorabuena, digamos, para todo lo que uno quiere imaginar. No es el individuo aislado, como nos quieren hacer creer. No somos solo nosotros enojados con las redes, atrás de un teléfono, sino son historias que se multiplican de personas, hombres y mujeres, poniendo el cuerpo, poniendo su tiempo, viendo cómo aportar. Digo, eso en este caso, eso también es el Garrahan, ¿no? En definitiva. Sí, por eso te digo, hacen docencia con los padres. Yo, mira, cuando le íbamos a aplicar la droga a mi hija, que en un momento el Garrahan, estoy hablando, mi hija ya tiene 24 años,
no daba abasto. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, los que tienen obra social, que la droga cada 15 días, en el caso de Guadalupe, en un momento vayan a la obra social, me dicen qué sanatorios tienen, ellos te decían, no, elegí te daban una hoja de ruta, te decían, estate atenta a esto y esto, porque los médicos por ahí se les puede pasar, porque no están acostumbrados, son drogas nuevas, biológicas, y yo me reía, porque íbamos a otros sanatorios, y por ahí tenías que estar diciéndole, y ahí te dabas cuenta de la importancia del Garrahan. Y cuando los chicos tienen una recaída, el único lugar que vos sabés que te va a contener es el Garrahan. ¿Me entendés? Por eso es tan importante para nosotros, para los que ya también somos pacientes, claro, de chicos que tuvieron y chicas, vas a estar agradecido de por vida porque le salvaron la vida a tu pibe. Y esto sí es notorio. Yo te digo, yo en realidad me incorporé hace unos meses, pero el trabajo que tienen las mamás y los papás, las familias en general que integran Sol Garrahan, es emocionante. Claro. Porque lo dan todo. ¿Y cómo sigue esta historia? Porque parte de lo que nos pasa como sociedad, también pienso, tiene que ver con que nos olvidamos rápidamente, ¿no? Y ustedes están haciendo también un laburo de memoria. Decís, bueno, vos, en caso de Guadalupe, ya no es paciente, está con su vida, podrías tranquilamente no participar, y sin embargo estás poniendo el cuerpo. Digo, ¿cómo sigue mañana, pasado? Este año hemos tenido en el Garrahan festivales, hemos tenido jornadas de todo tipo. ¿Qué imaginan de acá en adelante, Alejandra? Y mira, nosotros vamos a seguir. O sea, estamos con esto de la carta, después, bueno, estamos con una campaña muy fuerte de salir a los medios para que conozcan las historias y sepan lo que es el Garrahan. Y después tenemos un montón de proyectos para hacer y siempre acompañar a los trabajadores, o sea, a los médicos y a todo el personal del Garrahan. Claro. Y defenderlo. Interactuamos también. Alejandra, recién mencionaba, me parece importante, ¿no? Cómo fue este proyecto del Garrahan hace décadas y cómo se plantea la salud como derecho. Recién traíamos de que era pionera en el Garrahan, ¿no? En Argentina y a nivel latinoamericano, en donde por ahí tenías una buena obra social, pero aún así te mandaban al Garrahan. Y es parte de una soberanía que se fue construyendo hace décadas en nuestro país, como el CONICET, como las universidades argentinas, que se fueron construyendo. Y cómo en un gobierno, ¿no? Con esta política de la crueldad, en un gobierno neofascista, se puede desplomar todo y desfinanciarlo. Y que haya una organización popular atrás, que haya una fuerza popular que responda ante eso, es fundamental. Crear comunidad, creo que es una de las salidas y es una alternativa ante tanta crueldad. Es que yo creo que es una obligación defenderlo, como la educación pública, como el sector de discapacitados, que también está de discapacidad, que también están al borde, como los jubilados. Pero bueno, yo me incliné por el Garrahan. Seguramente será el tema de los sentimientos que se mezclan. Pero el que llegó al Garrahan con un problema grave de salud del hijo, de la hija o de un niño o niña, eso no te lo olvidas más. Y lo que transitas y lo que te dan los médicos a nivel humano, no te lo olvidas más tampoco. Yo creo, mira, yo te voy a decir algo, por ahí suena exagerado, pero para mí fue un antes y un después del Garrahan. Alejandra, vos sabés que, por supuesto, hoy es sencillo conocer a alguien simplemente googleando, ¿no?
nos pusimos a ver tu nombre, a buscar información, y parte de lo que vos hacés, vos sos escritora, y parte de esta historia la has contado también en libros, ¿no? Sí, yo escribo. Y o sea, lo que escribí es bueno, habrás visto los años, ¿no? Hace muchísimo empecé el proyecto ese y todavía sigo. Y creo que se va a agregar toda esta parte, porque creo que es lo principal, ¿me entendés? Porque en lo que ves en Zoe Garrahan es que no importa el nombre de la enfermedad, el nombre de la patología. Claro. O sea, hay un sentimiento que es la reivindicación de los movimientos populares y el salir a pelear por los derechos a la salud. Así que... Y todo a través de la palabra, de la memoria, la participación colectiva. Digo, la cantidad de enseñanzas que nosotros podemos sacar para las nuevas generaciones de esto, ¿no? Porque, digo, en tiempos en donde también nos han hecho creer que está todo perdido, que no lo dicen del mismo modo, pero viste que cada tanto aparece esta idea de es el fin de la historia, no hay nada más que discutir, o todo eso ha quedado en el pasado. Sin embargo, aparece cuando ves esto, no. Mirá qué paradójico, ¿no? Lo viejo funciona, decían en el Eternauta este año con la serie. Exacto. Y bueno, nada tan viejo ni tan moderno como la participación, en definitiva. Y aparte, la organización, o sea, de Zoe Garrahan, es así como vos decís, no es nada complejo. Es un grupo de familias, ¿me entendés? Tenemos un WhatsApp, nos comunicamos, ahora empezamos a hacer reuniones y bueno, empezamos a hablar de proyectos, a proyectar, a decir, bueno, esto que el aumento, y bueno, no nos tiene que dejar tranquilos ni pausar la lucha. Yo te agrego te agrego una última de mi parte y después cerramos con Luana, pero te quería preguntar puntualmente qué relación tienen con los trabajadores del hospital, me imagino que buena sintonía, y qué pasa con las autoridades del hospital también, ¿no? Que cumplen un mandato, pero son las que tienen que de alguna manera poner la cara frente a todo esto. Y mira, yo te voy a dar mi opinión. El director de un hospital como el Garrahan es un puesto político. Claro. O sea, va a responder a eso. El tema, la relación con los trabajadores, un grupo de mamás y papás participan en las asambleas o sea, los invitan a que participen. Y bueno, estamos muy unidos en la lucha. Y la verdad que nos alegra y nos alegraría muchísimo más que tengan el salario que les corresponde. Porque mira, yo te cuento algo. El otro día tomé un Uber. ¿Sabés quién manejaba el Uber? Un pediatra. No era del Garrahan. Era de otro hospital que también están casi con los mismos problemas. Claro. Y estaba manejando el Uber. Eso indica que algo anda muy mal. Bueno, los que somos un poquito más grandes, no quiero decir tu edad, pero me imagino que tenés más de 30. 63. No, me río, porque Luana es muy joven, Luana tiene 25, esto no se lo va a acordar, pero en los 90 estaba muy de moda esto de decir, es ingeniero y está manejando un taxi, ¿no? Bueno, cuando en los 90 no había fábrica y se había cerrado todo y demás. Bueno, hoy se repite eso trágicamente con el Uber. Y bueno, ¿viste? Pero la verdad que es triste. No escuché tu edad, ahora, ya que la dijiste, repetila. 63. Ah, sos una 63. Piba. Sos re joven, claro. Ojalá. Escúchame, mirá, casi 100 sigue ahí en la tele. ¿Por qué no vivís? No me compares conmigo. No, digo porque ella duró un montón de años. Porque... Sí, no te comparo. No, ojalá sigue bien así.
hay que estar bien, porque la verdad que también la expectativa de vida se ha acrecentado. Digo, y hoy personas de 80 y pico, 90 años con plena lucidez, por ahí no se veía hace 30 años. Hay cada vez más gente más grande y hay que hacer una mejor vida. Por eso también, casi en defensa propia, porque se supone que vamos a vivir todos muchísimos años. Entonces, ¿cómo no vivirlos bien esos años? Yo te digo la verdad. Yo, o sea, estuve en un momento participando también del colectivo de jubilados y la verdad también es muy triste la situación. Sí, claro. Bueno, se ve todos los miércoles. Ahora, no te quiero cargar, pero ya que nos reímos un poco, te buscás todas, Garrahan, jubilados. Están todas. Te buscás todos los palazos en contra, Alejandra, tremendo. Ale, yo creo que hay muchísimo para aprender. Hay mucho para aprender. ¿Sabes qué? ¿Y sabes qué? Estudié en la Universidad de las Madres. Ay, bueno, mirá qué buen dato también. Qué buen currículum, por favor. Así que, y no es gratuito que por ahí, esto lo agrego yo a nivel personal, no es gratuito que por ahí haya empezado, ¿viste? Sí, claro. El tema de la intervención de las madres, de apropiarse de la universidad y demás. Pero bueno. Por algo se empieza. Hay que seguir. Sí, por algo se empieza y hay que seguir. Me parece muy importante y valoramos muchísimo cómo entre esta sociedad, ¿no? Se ha caído y se sigue creciendo muchísimo el individualismo. Y lo vemos lo vimos en las últimas elecciones. Nadie puede negar que todos los miércoles a los jubilados los reprimen. Nadie puede negar todo el ajuste que hay en la salud, todo el ajuste que hay en la educación. Entonces yo creo que tenemos muchísimo por aprender, ¿no? Acá tenemos a una persona que no mira las injusticias por la tele, sino que sale a la calle, y esto es producto de una organización popular. Crear comunidad, crear solidaridad, como en el Soy Garrahan. Y para cerrar un poquito, ¿no?, el tema de Garrahan, me parece importante saber si es que tienen, o cuál es su estrategia comunicacional, si tienen redes, si están mandando cartas. Recién mencionabas que pedía que acompañen la CGT, que me parece necesario, es un pedido de auxilio en realidad a toda la clase laburante. Si hay otras estrategias más, cómo se comunican con los medios. Mira, con los medios es todo muy casero. Conseguimos contactos y entramos a mandar y bueno, y para difundir lo que es todo Soy Garrahan. Después nos pueden encontrar en Instagram, Soy Garrahan, lo busca, es sencillo. En Facebook, en Instagram, y me soplan acá, y en YouTube también. Buenísimo, estamos y ahí completos. hay un montón de testimonios. Sí. Alejandra, ahí nos seguimos, los acompañamos. Te reiteramos que el micrófono acá y los espacios están abiertos para seguir conversando, para pensar lo que ocurre, para dar una mano también desde el lugar de cada uno en difundir y en estar atentos también a todo lo que vaya pasando. Y desde ya, por supuesto, además, en lo personal, a buscar tus letras, a escucharte, a leerte y a seguir conociéndonos, gracias. Que es tan importante en estos tiempos, conocernos y estar cerca de los que somos parecidos, ¿no? Y estamos en los mismos caminos, en definitiva. Gracias por este ratito de charla que te tomaste para estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes, porque sin ustedes tampoco podríamos difundir, así que gracias. Abrazo grande y que termines bien la jornada. Gracias, igualmente, chicos. Hablaba con nosotros Alejandra Melnik, integrante de Soy Garrahan, los familiares de las pibas y los pibes que han pasado o están en el Garrahan, en el caso de ella, mamá de Guadalupe, con una enfermedad que ha transitado, que se ha curado y que se ha repuesto. Tiene 24 años la hija, pero el de tantos otros que son más chiquitos y todavía están en esa condición y se han juntado para también sostener esta lucha, ¿no? Como contábamos, desde distintos lugares y en este caso desde los familiares. Casi las 9 de la noche. Esto es Informe de Pájaros, no lo presentamos, está del otro lado Marcos Delgado y está Pablo Fernández. Y la saludo a Mara, ¿no? Lara Fernández, entiendo que es
hermana de Pablo. Lara Fernández también está del otro lado. De este lado, Pablo Mercado, Luana Haidt. Hoy sin Jorge Kreines y sin Solana López. Pero acá es 1-2 y arrancamos y vamos para adelante. Y nuestro adelante tiene como objetivo y como horizonte llegar a las 10 de la noche. Yo creo que vamos a llegar bien. Sí, tenemos mucho por delante. Y es más, si me apurás un poquito, por ahí nos quedamos hasta las 11 también, con todo lo que tenemos. Las 9 de la noche hacemos una pequeña tanda y seguimos con Informe de Pájaros, capítulo 13, ya comenzando noviembre, anteúltimo mes de este año 2025, sí, nos situamos en fecha y espacio, en tiempo y lugar para saber que lo que pasó en algún momento va a ser un recuerdo y lo que viene por ahora es un sueño, pero trabajamos cada día para conseguirlo. Comienzo de espacio publicitario. La buena lectura ilumina. Historia necesaria del Banco Central de la República Argentina por Marcelo Rugier y Florencia Sember. ¿El Banco Central está solo para controlar la inflación y el valor del dólar? ¿O puede ser una herramienta de desarrollo nacional? Un exhaustivo análisis de la institución y su relación con las políticas económicas y el sistema financiero. Ediciones SICUS. Libros para una cultura de la integración. sicus.org.ar. Llegan a YouTube las sesiones en red. Escuchá a tus artistas como por primera vez. Sesiones en red. Un nuevo universo. Durante esta hora. Durante esta hora, yo o cualquier otra mujer de América Latina y el Caribe podemos ser asesinadas, solo por ser mujeres. Vivas nos queremos. ¡Vivas nos queremos! Odontóloga Adriana Ancarola. Conoce nuestro consultorio en Congreso. Por turnos y consultas, búscanos en Instagram. @odontóloga.ancarola. No descuides la salud de tu boca. Adriana Ancarola. Pasión por devolver sonrisas. ¿Querés mejorar las redes de tu empresa o emprendimiento? En Rompecabezas podés encontrar la solución. Ofrecemos servicios de gestión de redes y community management, publicidad en redes sociales, diseño, fotografía y edición de video. Somos una cooperativa de servicios con más de 4 años de experiencia. Búscanos en www.rompecabezas.com.ar o mandanos un mail a creatives.rompecabezas@gmail.com. Somos Rompecabezas, cooperativa de contenidos. No le dejes a tu hijo la herencia de la duda. Resolvé tu identidad ahora. 011-4384-0983 www.abuelas.org.ar. ¿Escuchaste algo interesante en la radio y lo querés guardar? Entrá a radiocat.fm o bajate la app. Escuchalo, recortalo, bajalo y compartilo. Una manera diferente de escuchar radio. Fin de espacio publicitario. Comunícate con nosotros a nuestra línea de WhatsApp 11 26 999 574. Volamos lejos para entender lo que pasa cerca. Informe de pájaros. De la noche, 3 minutos, 11 26 99 95 74, 11 26 99 95 74, y en YouTube nos buscan como Radio Con Aguante. Ahí abajo se suscriben, le ponen like al programa nuestro, al resto de los programas, activan la campanita para las notificaciones. Me encanta decir eso, como los youtubers, activen la campanita aquí abajo, en YouTube la ven, y también pueden bajarse la aplicación y seguir
seguir en vivo la programación de Radio Con Aguante. En radioconaguante.com.ar también están las notas, no solamente de Informe de Pájaros, sino del resto de los programas. Mañana 5 de noviembre, hoy 5 de noviembre, se lo están viendo en vivo, se están cumpliendo 50 años de la muerte de Agustín Tosco. Había nacido en 1930, tenía apenas 45 años. Vamos a compartir un primer fragmento de un informe de la televisión pública hace un par de años, cuando todavía la televisión pública hacía periodismo en función de también recuperar la memoria, no como hoy, que ni siquiera pasan las coberturas electorales, no pasan los partidos de la selección, están vaciando de contenido totalmente al canal de todas y todos los argentinos. Bueno, hace un par de años todavía había esto que vamos a compartir ahora en el video 3, es Agustín Tosco en un informe que nos permite meternos en los 50 años de la muerte del dirigente sindical y político cordobés, titular de Luz y Fuerza de la provincia de Córdoba y una de las figuras fundamentales del cordobazo y de todo el comienzo de la década del 70 en la República Argentina. Muy bien, vamos a cambiar ahora de tema porque se cumplen 82 años del nacimiento del líder sindical Agustín Tosco. Y a propósito, vamos a compartir la primera parte de este informe especial de Visión 7 que contiene material exclusivo del archivo fílmico de la televisión pública. Señor Tosco, ¿después de cuántos días de cautiverio vuelve usted a la libertad? Son más de 500 días, un año y medio prácticamente. ¿A qué atribuye usted el hecho de encontrarse ahora en libertad? Hay una única respuesta. Es la extraordinaria solidaridad llevada adelante por la clase obrera, por los demás sectores populares, quienes a través del tiempo van arrancando de las cárceles a los compañeros que están en prisión y que en esta oportunidad han logrado arrancarme a mí también. Esa es la razón fundamental de nuestra liberación. Pero paradójicamente, después de los conceptos que usted expresaba en esta conferencia de prensa, bueno, no podemos dejar de registrar que José Rucci en más de una oportunidad pidió su libertad. Bueno, Rucci está acostumbrado a cubrir una serie de formalismos para disfrazar una actitud que represente las aspiraciones de la clase obrera. Rucci ha cubierto formalismos, pero en absoluto el resultado de esta lucha es atribuible a su gestión. Primera parte del informe sobre Agustín Tosco, se están cumpliendo 50 años de la muerte, y observen el nivel del intercambio, ¿no? El nivel del debate. Hablando del debate, hay por estos tiempos una obra que se llama justamente El debate entre Rucci y Tosco, que remeda y rememora aquel debate televisivo en un programa que conducía Gerardo Sofovich, entre José Ignacio Rucci y Agustín Tosco. Un Tosco que había estado preso en la dictadura de Lanuse, después del Cordobazo, y que había salido en ese momento después de haber pasado por el penal de Rawson, por ejemplo, donde hay una entrevista muy interesante. Acá tenemos un fragmento de lo que publicaba en su momento la revista Primera Plana, y si querés compartirte algún fragmentito de lo que decía Rucci en esa entrevista en el año 1972. Que es fundamental, ¿no? Y cómo se hablaba también de la burocracia sindical, cómo Agustín Tosco estaba en contra de eso. Y qué necesaria es la organización hoy en día de las centrales obreras, que es fundamental, y yo creo que hay tanta diferencia hoy en día con esas mismas centrales que han sabido ser combativas en ese entonces, que se han podido organizar en contra de la dictadura, generando una alianza obrero-estudiantil que hizo tambalear a la dictadura. Fue pieza fundamental para la organización popular. En octubre del 74, ya en Córdoba había derribado al gobierno constitucional de Ricardo Obregón Cano y de Atilio López. Atilio López también figura central del Cordobazo. Agustín Tosco entra en la clandestinidad. Algunos meses después moriría, se están cumpliendo por estas horas los 50 años.
y así se reflejaba el momento de la muerte de Tosco, con una movilización popular gigantesca allí en la provincia de Córdoba. Repito, estaba ya en condición de clandestino desde octubre del 74. Hablamos que todavía para el golpe de Estado faltaba 1 año y medio todavía, y sin embargo en Córdoba ya había habido lo que se conoció como el Navarrazo, una rebelión policial de carácter fascista a comienzos de 1974, con Perón en vida todavía. Perón había sido electo presidente en septiembre del 73, había asumido el 12 de octubre de ese año y murió finalmente el 1 de julio. Pero a comienzos del 74, el Navarrazo depuso y sacó de su cargo a Ricardo Obregón Cano y a Tilio López. Ambos serían después asesinados por la dictadura militar. Pero en ese contexto, Agustín Tosco entraba en la clandestinidad y algunos meses después moría. Segunda parte del informe. De 175, ¿no? Estamos recordando los 50 años de la muerte de Agustín Tosco, pero veníamos de un proceso muy complejo de crecimiento de la violencia política, con las 3A, la Alianza Anticomunista Argentina, absolutamente desbocada, una organización paramilitar, parapolicial, pero con integración también de fuerzas del Estado de carácter irregular, que ese mismo año en donde Tosco moría en la clandestinidad se cobró la vida de al menos 900 personas en la Argentina, en un proceso que se había iniciado formalmente después de la muerte de Perón, pero también hay que decir ahí que queda una zona gris en la historia argentina en donde, debate de historiadores o no, hay que ver la responsabilidad del propio Juan Domingo Perón en la creación de la AAA, el papel de Lord Perrega claramente central en esa historia. Y yo decía, formalmente se desata con la muerte de Perón, a partir de la muerte de Perón, con el asesinato de Rodolfo Ortega Peña, diputado nacional, que fue acribillado en la noche del 31 de julio de 1974. Iban menos de un mes de la muerte de Perón y ya aparecían esos resonantes casos que eran anticipados por la revista Cabildo como una especie de spoileo de la realidad, un spoileo trágico en donde publicaban listas negras de quienes después iban a ser asesinados. Y 1975 ya fue un año que prácticamente se convirtió en un baño de sangre para luchadores populares en Argentina, para militantes de la izquierda peronista, pero también del Partido Comunista, de otras fuerzas de izquierda, que cayeron, insisto, bajo las garras de las 3A. Y ahí en el informe escuchábamos recién ese momento de la represión del entierro de Tosco, que es el anticipo, insisto, todavía gobierno democrático, por lo menos constitucional, el anticipo de lo que sería el golpe de Estado el 24 de marzo. Se vendría en ese contexto el operativo Independencia en la provincia de Tucumán, el decreto de aniquilamiento de la subversión, que fue utilizado después en términos conceptuales por la dictadura militar para justificar el accionar al terrorismo de Estado, un decreto firmado por la entonces presidenta María Estela Martínez de Perón, Isabelita, y por sus ministros, entre ellos Carlos Federico Rucauf, a la sazón ministro de Trabajo, un muy joven Carlos Rucauf, que hoy funge de panelista en La Nación Más y en TN habitualmente, luego vicepresidente de La Nación con Carlos Menem y gobernador durante 2 años de la provincia de Buenos Aires, hasta que crisis de 2001-2002 saltó a la Cancillería con Eduardo Duhalde. Bueno, digo esto también para ponerle un poco de anclaje en el presente y cómo algunos nombres todavía siguen estando entre nosotros, ¿no? Allí en la presencia de esa historia 50 años después. Vamos a ir ahora, antes de meternos en lo que sigue en términos informativos, y fíjense el enlace que le vamos a hacer. Hace pocos días se produjo en la ciudad de La Plata un acto homenaje en donde se le puso el nombre a una calle de José Ignacio Rucci, ni más ni menos, el líder de la CGT y de la Unión Obrera Metalúrgica, el sindicato más fuerte en ese entonces en la Argentina, que fue asesinado el 25 de septiembre de 1973, apenas 2 días después del triunfo de la fórmula Perón-Perón
en las elecciones en donde el expresidente volvía justamente a ocupar ese cargo después de los 18 años de exilio. Y quien encabezó ese homenaje a José Ignacio Rucci, el líder de la CGT asesinado, fue el gobernador Axel Kicillof, a instancias de algunos sectores de la política bonaerense, fundamentalmente del gobierno municipal de Julio Alac, para llevar adelante ese homenaje. Sin embargo, ayer, en este contexto, ya metiéndonos ahora en lo informativo de lo político y de lo económico, en la provincia se presenta el proyecto de presupuesto para el año que viene. Lo hace el propio Axel Kicillof, lo compartimos en este video 1, que explica también cómo el gobierno de la provincia afronta los meses que se vienen, al igual que en lo nacional, con el debate por el presupuesto, en este caso, de la provincia de Buenos Aires. Nosotros hemos empezado esta ley, la ley de presupuesto, pidiendo a la legislatura bonaerense que declare la emergencia económica en nuestra provincia. Es una realidad de la que parte nuestro presupuesto, pero es una realidad que de una vez por todas, más allá de resultados electorales, de ayuda norteamericana, de una vez por todas, el gobierno nacional tiene que observar y tiene que atender, porque la responsabilidad de lo que está ocurriendo, y se ven los números y en las estadísticas, queda marcada por las fechas. Desde que llegó este programa económico, este presidente no ha parado de producirse una verdadera hecatombe productiva en nuestra provincia, mayor desigualdad y más necesidades por todos lados. El gobierno nacional se borra, deserta, no está. El gobierno de la provincia, sus intendentes e intendentas, damos la cara todos los días. Estamos ante una situación inédita. Más necesidades, menos recursos para atenderla. De ahí surge el presupuesto que hemos diseñado para el año 2026. Presupuesto, ley de financiamiento, ley impositiva. Hemos mostrado en los números, en la realidad, que hemos tenido un manejo de la deuda que recibimos del gobierno anterior que fue absolutamente virtuoso. Se ampliaron los plazos, se redujeron los costos de la deuda. Por tanto, lo que hoy hacemos desde que llegamos, y se ve también en los números, es reducir el peso de la deuda contra el producto, reducir el peso de la deuda en el presupuesto, de los vencimientos de deuda y de los intereses, liberar recursos para nuestro funcionamiento. Necesitamos particularmente la ley de financiamiento para poder sostener durante el año que viene el normal funcionamiento. Por supuesto que las restantes leyes también son necesarias. Necesitamos las herramientas para seguir funcionando en un marco de emergencia económica. Este gobierno no cambia sus prioridades y este gobierno, esta provincia, junto con las organizaciones, con los sindicatos, con los empresarios, con los organismos, esta provincia sigue trabajando, sigue de pie y solo se debe a su pueblo. Muchas gracias. Ahí escuchamos al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el puesto de Kicillof, más allá del peso que tiene la provincia de Buenos Aires, digo, el puesto de gobernador, va a tener una importancia muy central en los tiempos que se vengan, en función, por ejemplo, del debate de la reforma laboral. Hace un rato se conoce el apoyo del gobernador de Tucumán, de Kicillof, de otra provincia claramente, Osvaldo Jaldo, al proyecto de reforma laboral que el gobierno va a presentar. Todavía no se conocen el articulado completo, pero trascienden algunos elementos, y la simple mención de la idea de una reforma laboral en la Argentina por parte de un gobierno como el de Javier Milei a uno ya lo hace poner todas las guardias en alza. Y quien sabe mucho de una historia de haber combatido el ajuste de una empresa, de haber peleado por los derechos de los laburantes, de haber conseguido algunos elementos que, a la luz de los hechos que se vinieron y a la luz del presente, tienen carácter de histórico, son los trabajadores del subterráneo de Buenos Aires, los conocidos como metrodelegados, los laburantes del subte, los y las laburantes del subte. Nosotros ahora tenemos la posibilidad de conversar un ratito con Alfredo Barrera, el secretario de Derechos Humanos de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte, insisto, conocidos como los metrodelegados, y nos está escuchando. Alfredo, ¿cómo estás? Luana Haidt y Pablo Marcao, aquí de este lado te saludamos. Hola, buenas noches, un gusto. Bueno, ¿Me escuchan bien ahí? Bien, te escuchamos Bien. Y te vemos bien, gracias por el contacto. Perfecto.
Bueno, hacíamos un poquito una introducción del tema de reforma laboral y lo enganchábamos también con algo que se conoció en la tarde, que es el apoyo de Osvaldo Jallo, uno imagina a través de los diputados que lo acompañan para esta idea, pero también quisimos recuperar en la memoria histórica, porque no todo pasa solamente hoy y mañana, sino hay una historia de los trabajadores y las trabajadoras que tenemos que recuperar, lo que fue hace unos cuantos años, la pelea por la jornada de 6 horas, y un dato, me anticipo, spoileo, la empresa sigue siendo la misma, no quebró, no se fundió, y ustedes consiguieron lo que estaban buscando. Sí, es así. La historia yo la retrotraería al 1 de enero del 94, cuando se inicia la privatización, en pleno auge del modelo neoliberal, una situación muy similar a la que estamos atravesando ahora. Hasta el año 93 los trabajadores y trabajadoras del subte trabajaban 6 horas con el convenio del año 1975, y a partir del 1 de enero del 94, que es cuando asume la empresa de MOVA de Metrovías en aquel momento, del Grupo Rogio, que hoy es MOVA y el mismo grupo, cambian las condiciones de trabajo y se pasan a trabajar 8 horas diarias, además de la tanda de despidos que hubieron y la rebaja salarial. Es decir, desde aquel momento cambian las condiciones de trabajo hasta que se empiezan a organizar en los cuerpos de delegados los referentes de las líneas, entre los cuales está Beto Pianelli, Huguet, entre otros, y desandan toda una organización de los trabajadores y las trabajadoras que va a ser el inicio de la pelea que más tarde, ya con el gobierno de Néstor Kirchner, se desarrollará una pelea que dará por la reducción de las 36 horas semanales. Básicamente, hace poco tiempo lo estábamos hablando, que la idea que se tenía en ese momento era, ¿no?, bajar las 48 horas semanales que trabajaban, y en el ideario de bajar a 36, que fue lo que se logró, ¿no? Está bueno el recorrido histórico que nos haces porque, claro, son 30 años, un poquito más, de esa historia. Yo no recordaba exactamente que previo a eso también trabajaban las 6 horas. Claro, el convenio del 75, que es lo que el gobierno ahora justamente apunta a desmontar. Pero al mismo tiempo también, y esto ustedes lo han contado muchas veces, la pelea por una organización de otro carácter, ¿no?, sindical. Hay que recordar que eran trabajadores nucleados en la Unión Tranviaria Automotor, en la UTA, ¿no?, un gremio bastante tradicional en la Argentina, con muchas prácticas, esto corre por mi cuenta, si querés opinar al respecto, muchas prácticas burocráticas y propatronales también. Sí, la clásica práctica, como bien vos mencionás, proempresa, propatronal. Tuvimos un conflicto salarial muy importante en el macrismo, en donde los anuncios de aumento de tarifa, el secretario de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires la daba al lado del secretario general de UTA, Roberto Fernández, digamos, esos niveles de connivencia, pero sí, claramente en aquel momento la vieron otros referentes de hoy que hicieron que se desarrollase una fuerza sindical que a la postre sería lo que la fundación y la organización de la Asociación Gremial de Trabajadores Subte y Premetro, que es la decisión de la UTA. Digo, en relación a la jornada laboral, que es algo que se viene hablando dentro de lo que es la reforma, nosotros últimamente hemos tenido en función del problema con el asbesto que teníamos en el subte, que aún al día de hoy tenemos, una de nuestras consignas en ese conflicto, que tenía una serie de reivindicaciones, era también tener una jornada aún más reducida por la exposición al material cancerígeno, que ya se llevó la vida de 6 compañeros. Y esa discusión en parte se daba previo a la discusión mundial que se dio en la pandemia, que en muchos países europeos se empezó a discutir esto. Al día de hoy se discute. Hoy, esta semana, leíamos una noticia en Holanda, Países Bajos, que se redujo la semana laboral. Bueno, los ejemplos, los prototipos que se hicieron en Inglaterra, en España, sin ir más lejos. El mundo discute bajar la carga laboral, la semana laboral, y nosotros nos encontramos en un planteo de reforma laboral que, entre otras cosas, plantea trabajar más, ¿no? Entre un montón de cosas que hemos visto que se filtraron acerca de lo que esa reforma nos quiere traer. Pero esta discusión mundial de la reducción de la jornada laboral, que nosotros la enmarcamos en un conflicto de salud pública y que es mundial, ahora nos encontramos con un planteo completamente retrógrado.
Buenas, Alfredo, ¿cómo va? Mi nombre es Luana. Te quería hacer una pregunta. ¿Cómo impacta, ¿no?, estas noticias que vos recién mencionabas a nivel mundial? ¿Cómo se viene intentando reducir con proyectos el régimen laboral? Y que hoy nos encontramos en un panorama completamente distinto, en un gobierno que nos quiere ajustar cada día más. Si no es desde nuestros bolsillos, es a través de nuestras horas de vida. ¿Qué impacto en la salud hay hacia un colectivo sindical organizado y hacia un trabajador? Que cumple con su horario de laburo y después se va a su casa. Bueno, entre otras cosas, lo que discutimos hacia el interior con los compañeros y las compañeras es cómo impacta en la salud y en la productividad. Es contraproducente inclusive para una empresa tener trabajadores que laburen más horas. Lo vemos en nuestros lugares de trabajo, sobre todo en los compañeros que tienen mayor edad, las complicaciones sobre la salud que tienen, el ausentismo que eso genera por los problemas de salud. Y obviamente genera una discusión de productividad, no en nuestro caso porque somos un servicio, pero sí en cómo se brinda el servicio por el alto ausentismo debido a las horas de trabajo y a la carga laboral. Inclusive la discusión de reducir la semana laboral es virtuosa en ese sentido. Trabajar menos hace que las personas estén más descansadas y con otra perspectiva para ir a trabajar. Las horas de descanso son fundamentales. Eso como una de las cosas que planteamos como Arguento. Hubieron proyectos de ley en el Congreso previo a las elecciones del 2023, proyectos de ley para bajar la jornada semanal y de diputados de fracción sindical, de Yasky, de diputada del gremio de la bancaria. Existieron esos proyectos en el Congreso, han estado, no han prosperado y luego un montón de sindicatos y gremios apelamos a esa discusión. Pero centralmente es que el mundo, la tecnologización del mundo del trabajo permite que se pueda reducir la semana laboral y además repartir las horas de trabajo entre todas las personas que en una situación en la que todos estamos viendo y atravesando hoy, la desocupación que hay, la precarización laboral. Es una discusión paradigmática, pero que en este tiempo que nos toca a nosotros con el gobierno que hay, se nos hace bastante cuesta arriba. Alfredo, se pone muy en evidencia en estos tiempos una mirada patronal, inclusive a la hora de explicar este tipo de reformas, poniendo por delante la rentabilidad de las empresas, diciendo, bueno, no van a poder sostener más trabajadores porque la rentabilidad o porque la ganancia, y sin embargo, cuando uno intenta indagar, y el ejemplo del subte es bien claro en ese sentido, cuáles son los números de una empresa que gestiona y explota un servicio público, te encontrás con que no hay manera de conocer lo que gana la empresa. Lo han intentado los legisladores de la oposición en los casi 18 años que lleva el macrismo, lo han intentado ustedes, pero no se conocen los números, con lo cual, y la empresa sigue siendo la misma, más allá del cambio de nombre. Digo, ¿cómo se ve desde el mundo de los trabajadores este tipo de cuestiones? Entendiendo, y te voy a plantear una utopía, ¿no?, que la Constitución argentina garantiza en su 14 bis la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas y en el control de las empresas también, además de la dirección. Mira, cuando ocurrió el cambio de razón social de Metrovías a EMOA, recuerdo que al finalizar eso, en algunos medios salieron que se pudo obtener un registro de las ganancias de Metrovías como último ejercicio de esa empresa, y en el medio de la pandemia eran ganancias extraordinarias, con la reducción de servicios que hubieron en la pandemia por obvias razones, ¿no? Es decir, hay un cambio fundamental que creo que hay que mencionar, que es los procesos de privatización. El consenso de Washington de los 90 para acá trae una novedad que es la participación del Estado en facilitar las ganancias para las empresas que privatizan los servicios públicos. Muchas veces entre gente que viaja en el subte y compañeros que laburan surge esa pregunta: che, si el Estado tiene que hacer los kilómetros de subte, el Estado tiene que comprar los trenes, porque eso es así, tiene que abrir la licitación para comprar los trenes, ¿cuál es la ganancia del Estado y qué es lo que pone la empresa si lo más grande que tiene que hacer lo hace el Estado? Y la explicación es ese modelo privatizador del 90, las ganancias a través de los subsidios que gira para el servicio, para el mantenimiento de la operación.
ese modelo es el que explica que empresas como Metrovías y privatizadoras de los 90 puedan sostener las ganancias, que es verdad, no hay acceso a eso, pero también uno lo ve en la inversión que tiene que haber en el servicio. Es común escuchar que el servicio es malo. Nosotros como trabajadores vemos una cuestión en las frecuencias, la frecuencia de la B, los trenes de la línea B. Bueno, sin ir más lejos, los trenes que compró la gestión de Macri con asbesto. Claro. Ese tipo de inversiones con un elemento cancerígeno prohibido en 2001, comprado los trenes en el periodo 2011, 2012, 2013, digamos, habla un poco de ese modelo, ¿no? De ese modelo que responde a esas preguntas que uno les hace, las piensa de una manera sencilla porque lo ve así, ¿no? Y que es una discusión muy actual del rol del Estado. Una discusión muy actual del rol del Estado y ocurre en la Ciudad de Buenos Aires con el modelo de concesión del subte. Ahora, Alfredo, está viajando menos cantidad de pasajeros, ¿no? ¿Se nota eso? Sí. Sí. Está muy alto la tarifa del subte. Creo que es el pico histórico en relación al dólar, por ejemplo, tan habitual en la comparación, ¿no? Nunca estuvo tan caro el subte en la Argentina. No, hemos hecho algunos testeos y trabajos en el sector de boletería. Cuando estás ahí, que es el contacto con el pasajero, vos tenés un montón de diálogo y un montón de charlas del día a día porque los conocés, viajan todos los días, son casi tus clientes diarios, y es la opinión común de lo excesivo que se paga la tarifa por el servicio que la gente obtiene al pagar esa tarifa. Es el doble de lo que es un boleto mínimo de colectivo, y sigue aumentando. La semana pasada fue un aumento más de todos los programados que tienen a lo largo del año, y eso tiene que ver con la concepción del transporte, tiene que ver con la concepción mercantil del transporte, cuando nosotros observamos otros modelos del mundo en el cual el sistema de transporte unificado hace que haya una tarifa unificada para que el que viaja pueda tomarse por una misma tarifa los distintos medios de transporte para poder llegar a un hospital, para poder llegar a los lugares de estudio, para poder llegar a sus hogares, digamos, pensado de otra manera, que es el transporte es un derecho, no es una mercancía. El transporte tiene que garantizar en las grandes ciudades que vos puedas ejercer tu derecho a ir a estudiar, a la salud, para ir a un hospital, a llegar a tu hogar. Eso no está pensado así, y la tarifa explica un poco eso, por qué no está pensado así. Inclusive el desarrollo de las líneas no están pensados para integrar a la ciudad, para integrar a los barrios que están en la periferia. No es esa la idea. Tenemos una discusión por la línea F, por el trazado de la línea F, que se va a proyectar ahora, se está licitando, se va a construir con el mismo plan de trazado que se aprobó en el año 2001. O sea, 20 años después van a realizar el mismo trazado sin observar todos los cambios que hubieron en el sur de la ciudad, porque es una línea que intenta unir al sur de la ciudad, pero que está mal trazada porque no une los cambios de la densidad de población que hubieron en el sur de la ciudad, por ejemplo, el barrio Estación Buenos Aires, todos los barrios nuevos, a los cuales nosotros tenemos una propuesta con las organizaciones territoriales de los barrios para poder cambiar ese trazado y para tener una idea que sea de integración y no de expulsión, que tiene que ver con un trazado que no integra, con una tarifa que expulsa, con un servicio que expulsa y que genera todas estas imágenes urbanas de los colectivos estallados, claro, los colectivos llenos de gente. A priori lo que aparece ahí es como un nivel de concentración de las líneas que no tiene mucho sentido, porque queda a 500 metros de la línea H y a 500 metros de la línea C, con lo cual digo, es un esquema que atrasa muchísimos años, debería estar bastante más alejado e integrar de manera mucho más concreta el sur con el norte. Te pregunto también, porque hoy todo parece defensivo, Alfredo, en términos de los laburantes, decir, bueno, ¿cómo resistimos frente a un avance que quiere llevar una jornada laboral a 12, 13 horas? En un contexto, además, la mitad de la población que trabaja lo hace en condiciones de ilegalidad, el mal llamado trabajo negro, no registrado, en donde ya muchos te dicen, bueno, a mí no me cambia nada porque finalmente yo también ya trabajo 12 horas.
Digo, ¿cómo hacer creativamente? Ustedes, por eso también la charla con vos tenía que ver con recuperar esa experiencia en donde ustedes también tuvieron que pelear contra ese sentido común en su momento. Yo lo recuerdo en los noticieros saliendo a preguntarle a la gente, ¿usted cuánto gana? ¿Está de acuerdo con que los trabajadores del subte ganen más plata y trabajen menos horas? Digo, eso hay que ver los archivos, las preguntas de los noticieros en la calle. Digo, sin embargo, se han ganado el apoyo de la sociedad, o al menos una parte de ella, mostrando cómo se construye no solo la organización sindical, sino una demanda concreta en función de una mejor calidad de vida y de trabajo. Digo, ¿cómo hacer hoy para trasladar esa experiencia a este contexto tan defensivo? Hay que ser audaces en la propuesta y escuchar lo que está ocurriendo en la sociedad, sobre todo el grupo de pibes y pibas que acceden a los nuevos trabajos, que no están sindicalizados, que están precarizados, los trabajos de aplicación. En un momento, si usted le pregunta, che, ¿por qué no abordarlos en vez de combatirlos? En un primer paso, hay que abordar a esos pibes y pibas que trabajan. No hay que negar esos trabajos. Uno después puede tener la propuesta de un país industrializador, las fábricas y demás, pero son nuevos trabajos que están ocurriendo y nadie los aborda para poder explicar o para darle otros sentidos o trabajos, o ser audaz en la propuesta de lo que a veces, como charlamos con Beto, te expresa como un nuevo imaginario, ¿no? O sea, ¿cuál es el imaginario que tiene ese pibe y esa piba que pedalea? Que maneja un Uber, o que vende, se levanta a las 4 de la mañana y vende tortilla en la ruta para los laburantes que pasan por ahí. Digamos, ¿qué sentido tiene la vida para esa gente? Entonces, audaces en dar una propuesta que tenga otra vuelta. ¿Qué es esto? Que una de las propuestas puede ser eso. Che, podés pedalear una bicicleta y tener un seguro, tener un sindicato, podés pedalear 6 horas en tu bicicleta y ganar un buen salario, no tener que pedalear 150.000 horas para llegar a fin de mes y estar en una aplicación completamente canibalesca. Digo, eso tiene que ver con pensar algo audaz que tengan que ver con lo que está ocurriendo hoy, que tenga un anclaje en lo que está ocurriendo hoy, que es lo que hablamos. Si los laburos se basan en las nuevas tecnologías que a las empresas le dan una rentabilidad enorme, ¿por qué no intervenir en eso? ¿Por qué no dar una propuesta que intervenga en eso para decir, che, podemos trabajar menos todos, porque las empresas tienen rentabilidades enormes, lo que hay que hacer es cobrarle un impuesto para repartirlo a esas empresas? Nadie está proponiendo que las empresas vayan a pérdida, porque no, después viene del otro lado que, che, vos querés que las empresas pierdan. No, al revés, las empresas jamás van a perder, nadie quiere que pierdan, sino que repartan un poco toda la millonada que se llevan. Y con la aplicación de tecnología que hay hoy, trabajar menos para que más gente pueda laburar y decirle al pibe y a la piba que venía, al precarizado, che, ¿para qué querés laburar menos? Andá a una plaza, andá con tu hijo a pasear, salí con tus amigos, andá a leer poesía en un club, andá a jugar al ajedrez, ¿no? Algo que la gente quiere hacer, Andá a ver recitales, ¿no? Vamos a recitar. Estás en una banda vos, ¿no? ¿Puede ser? Lo que la gente quiere hacer, cualquiera quiere hacer eso, quiere trabajar lo justo y necesario, ganar el salario que le corresponde para poder vivir y tener tiempo, calidad de vida para compartir con la familia, con los amigos, hacer arte, no sé. Tiene que ir por ahí audaz y anclar en algo, anclar en un llano que se vea, que se visualice, que se pueda tocar, que se pueda palpar. Alfredo, qué importante lo que recién mencionabas, ¿no? De el tiempo, la calidad de vida y el ocio para los trabajadores en este momento, ¿no? En donde hay un fenómeno un fenómeno, sino una necesidad de pluriempleo. Vos recién mencionabas a estos jóvenes que seguro entra una nueva camada de trabajadores y después de que cumplen su horario laboral se van a manejar Uber o se van a pedalear y es producto para llegar a fin de mes. Me parece importante la palabra que recién traías de integrar, de generar nuevas políticas sindicales para atrapar a esta juventud que no está sindicalizada, ¿no? Y que tiene naturalizada la vulneración de sus derechos. Y referido a eso, también te quería preguntar cómo
fue el impacto de este proyecto de reforma laboral en los trabajadores del subte y en el área sindical. En principio estamos en un debate permanente en los lugares de trabajo, en las boleterías, en los cuartos. Obviamente es un debate abierto. Hoy lo estuvimos discutiendo a medida que se van avanzando y conociendo los detalles. Lo discutimos en vistas a estar expectante y organizado para dar una discusión, inclusive en las afueras del subte, digamos, porque nos encuentra en las calles todo el tiempo, yendo al Congreso con los jubilados, yendo al Congreso a cada marcha que hay para tratar de frenar las avanzadas que hay sobre los derechos. Entonces, en estos momentos cae como una cuestión de alerta y lo que hacemos es discutirlo. Hoy, por ejemplo, sacamos una difusión de redes sociales de prensa del sindicato con unas placas muy concretas explicando de qué trata la reforma laboral, en qué puede afectar, siendo muy concretos, muy concisos. Eso se difunde entre los trabajadores, lo subimos a las redes sociales, lo compartimos, y obviamente en contacto con los demás sindicatos, compañeros que siempre estamos, tanto con los trabajadores estatales con ATE, con CIPREVA, dentro de la CTA, con sindicatos de la CGT. ¿No? Es una situación de alerta en la cual hay que intercambiar y tratar de ir pensando estrategias sobre todo para tener una inserción, una influencia política con legisladores y con diputados y senadores que tengan alguna llegada para que puedan dar también una discusión interna. La opinión de los sindicatos tiene que tener un peso a la hora de la discusión política, sobre todo en diputados y senadores de la acción sindical. Esa es la situación de alerta, expectante y debatiendo mucho y tratando de explicar por qué esto también conlleva, ¿no? Una explicación que sea accesible, no hay que dar muchas vueltas, hay que decir concreto lo que pasa, la vulneración al derecho a huelga, la modificación de la jornada laboral, la cuestión del salario dinámico, las horas extras. Hay que ser muy concreto y muy directo. Es todo un paquete, esta reforma laboral es un paquete de vulneración de derechos a la clase trabajadora de una manera terrible. ¿Vos cómo estás viendo que lo toman los laburantes? ¿Están enterados, no están enterados? ¿Se suman, no se suman? ¿Se organizan? ¿Se sorprenden, no se sorprenden? ¿Cómo están? En general hay un conocimiento porque hay una difusión de este tema desde que empezó a hablar. En principio hay una preocupación por esto de que si bien uno puede pensar que le puede tocar a uno, siempre tiene un amigo, un pariente, un conocido que está en una situación peor que uno y que ya le está tocando, o que vislumbra que puede ser aún peor la situación a la actual. La mayoría de los laburantes con los que tenemos contactos están al tanto, pero también hacemos como este esfuerzo, ¿no? de generar el contenido para poder explicar y para poder tener más llegada y que nadie se quede afuera, porque es una discusión de todos los días, ¿no? Te puedes quedar dormido porque siempre puede haber algún compañero que esté medio colgado o desinformado porque eso ocurre, porque no mira la tele, porque no sigue los medios. Pero nos lo tomamos como un laburo constante del día a día, de sacar este tema, de hablar en los cuartos de descanso, cuando tenés un break, que estás tomando un mate. Nos lo tomamos como un laburo en serio el hecho de esta discusión, porque vemos que es una avanzada como hacía rato no teníamos cuestión de derechos laborales. Alfredo, te queremos agradecer mucho este rato de charla. Es tarde, has tenido también tu jornada de laburo justamente y bueno, doblemente meritorio por este momento que compartiste con nosotros para acercarnos la historia de la lucha, la historia de también cómo han ustedes desarrollado todo este camino y cómo ahora posicionarse y pararse frente a esto que decía Luana también, no es un ataque al conjunto de los laburantes con un paquete enorme que sabemos que es sumamente perjudicial. Así que bueno, agradecidos de este contacto, a disposición para lo que necesiten. Bueno, muchísimas gracias, muy lindo, me sentí muy cómodo y cuando quieran ustedes ya saben, no hay ningún problema, encantado de hablar. Abrazo grande, que termines bien la jornada.
Alfredo Barrera charlaba con nosotros, secretario de Derechos Humanos de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte, los metrodelegados, contándonos la experiencia de tantos años de lucha, y ahí en las redes lo veíamos, ¿no? En @prensa del Subte, cómo te afecta la reforma laboral, el regreso a los muertos vivos, los puntos clave de la reforma que quiere imponer Javier Milei. 1, despidos baratos para los empleadores. 2, jornada laboral que puede ser de 12 horas. Lo resumo, lo buscan y comparten. Después lo vamos a hacer también desde las redes de @informe de pájaro, que está muy bueno y es muy claro también. 3 salarios dinámicos. ¿Qué es esto, el salario dinámico, no? Un adicional que negocia individualmente el trabajador con el empleador, puenteando al sindicato. Bueno, parte de la propuesta de reforma laboral que el gobierno quiere llevar contra los trabajadores, clarito. Las vacaciones, también cómo se pueden fraccionar, mínimo de una semana, lo negocia individualmente, convenios por empresa, exaltando la actividad en general, huelgas inofensivas, ¿no? Esto de garantizar la esencialidad de los laburantes. Claro, el laburante es esencial a la hora de hacer huelga, pero no es esencial a la hora de tener un salario digno, clarito. El sesgo ideológico y patronal de esta reforma, no hecha por un gobierno para las empresas, sino hecha por las empresas para un gobierno, como quedó claro con el DNU 70-2023. 21:47, hacemos un chiquitito de cortina y venimos con algo que también recordábamos hace 20 años aquí en la Argentina. La política y la economía, en vuelo rasante. El nido del debate se agita en Informe de Pájaros. El viernes 4 de noviembre del año 2005, hace hoy exactamente 20 años, en la ciudad de Mar del Plata se estaba desarrollando la 4ª Cumbre de las Américas. La anterior había sido en 2001, había ido en representación de la Argentina un tal Fernando de la Rúa, y en ese momento se convocó a la siguiente, a la 4ª para el año 2005 en Mar del Plata, sin saber ni el mundo ni el país todo lo que iba a pasar en 2001-2002, la llegada de Néstor Kirchner en 2003 a la presidencia, y 2005 con la cumbre, en donde Estados Unidos venía con una obsesión que tenía desde hace muchísimos años, la creación de un área de libre comercio para las Américas, el ALCA. Había sido esto discutido en secreto porque la sociedad americana, y cuando digo americana no me refiero a Estados Unidos, sino de Canadá a Tierra del Fuego, de Canadá a la Argentina, cuando los pueblos no estaban enterados de lo que los dirigentes cocinaban a espaldas suyas. Y hablo precisamente de los tiempos del consenso de Washington, de la hegemonía neoliberal, del intento de Estados Unidos de escribir el fin de la historia con su puño y con su letra. Bueno, ahora pasaron cosas después de 2001. Estaba Hugo Chávez en Venezuela desde el año 1999. En 2002 llegaba a la presidencia, cuando ganó el 27 de octubre de ese año la elección presidencial en Brasil, un tal Luis Ignacio Lula da Silva. 27 de octubre que coincidió en la Argentina con dos hechos de la memoria, un poquito caprichosos, pero que coincidieron con esa elección. Por un lado, un Boca River, donde ganó Boca, y por el otro lado, no se ríen las de Boca, porque bueno, ganó Boca, punto, es informativo. Y por otro lado, el asesinato en el country El Caramel de María Marta García Belsunce ocurrió ese mismo domingo 27 de octubre de 2002. Pero cierro paréntesis, no me quiero ir con otros elementos de la historia, no quiero abrir muchas ventanitas, porque ya en 2003 llegaba Néstor Kirchner a la presidencia de la Argentina, y en 2005 la cumbre de las Américas en Mar del Plata. Abrimos el segmento del No al ALCA, que finalmente es el título de esta columna y el título del informe y el título que dejó la historia de eso que pasó hace 20 años, justamente con Néstor Kirchner, el presidente de Argentina, hablando en la cumbre frente a todos los presidentes. Presten especial atención a las caras que van a ver allí de Hugo Chávez,
de Tabaré Vázquez, el entonces presidente de Uruguay, había asumido en marzo de ese año, de Lula da Silva y del propio George W. Bush, el presidente de Estados Unidos, que se fue con la cabeza agacha y con la cola entre las patas de Mar del Plata, después, entre otras cosas, de este discurso. Ahora, si lo que nos interesa es realmente construir un acuerdo de libre comercio que nos permita a los pueblos de América ponernos de acuerdo, la flexibilidad tendría que ser la norma y entender que en este momento estamos ante una diferencia. Y quienes convivimos y vivimos de la democracia y sentimos la democracia y hemos luchado por la democracia y hemos sufrido tanto por sostener esta democracia, creemos que es fundamental obtener lo que dijo el presidente Tabaré Vázquez con tanta claridad, que en algo estamos de acuerdo en este tema, que es el disenso. Tenemos dos posturas diferentes y no es nada malo, es muy bueno. La uniformidad hace mucho daño. Es bueno tener la verdad relativa de uno, la verdad relativa del otro, la posibilidad de discutir y de debatir. Entonces, sería, bueno, si le quieren lograr un triunfo a los pirros, si somos más, nos llevamos esta postura, es muy triste. Es muy triste para estadistas llegar a ese tipo de posturas, señor presidente de Canadá. Es muy triste. Acá lo que hay que hacer, me parece a mí, es entender cuál es la realidad que nos toca vivir, cuál es la postura que tenemos y aceptarnos en la diferencia. Eso que le hace tanto falta al mundo, aceptarnos en la diferencia, que tantas veces lo hemos dicho en las Naciones Unidas y que tantas veces lo decimos permanentemente. Y entender que en este momento y en esta coyuntura y en este tiempo de la historia tenemos esta diferencia, que no es tan grave ni es para suicidarse. Hay que trabajar, desde luego, para ir superándola, y toda nuestra voluntad y la de todos está. Entonces no intentemos forzar salidas que después, en vez de ayudar a la construcción de un espacio unido en América y demás, genere diferencias insalvables y nos deje un sabor muy amargo a los integrantes de esta cumbre. Yo les pido, en serio, como país anfitrión, como un hombre que me gusta decir lo que opino, no creyendo que a veces siempre nos equivocamos. Nadie tiene la verdad absoluta de estos temas, ojalá pudiéramos acertar siempre. Lo malo es cuando uno cree que tiene siempre la verdad. Que busquemos el camino de que estén las dos posturas, que estén los dos pensamientos que existen y que le demos desde América un ejemplo de democracia al mundo. A ese mundo que nos mira, a ese mundo que a veces nosotros, a sectores de ese mundo que lo criticamos a veces por antidemocrático, que lo criticamos por las posturas fundamentalistas que tiene, y que desde acá de América no caigamos en el fundamentalismo, aquellos que pensamos diferentes, que sepamos soportarnos pensando diferente, no somos fundamentalistas. Y esto es fundamental para poder dar un paso cualitativo, porque se va a ver una clara expresión del funcionamiento democrático. La Cumbre de las Américas congregaba a 34 países de América, excepto Cuba, que desde 1962 está expulsada de la Organización de Estados Americanos, y funcionaba esta cumbre bajo el paraguas de la OEA, justamente. Hacía falta para un área de libre comercio al estilo de, por ejemplo, la Unión Europea, el acuerdo de todos los países, de los 34. Y Estados Unidos llegaba con el mandato de hacerlo realidad, toda vez que había pasado 2001, los atentados a las Torres Gemelas, y había vuelto Estados Unidos a poner la mira en América Latina, en lo que ellos siempre consideraron su patio trasero. Pero claro, se encontraron con la resistencia de 4 jinetes del apocalipsis, podríamos decir: Lula, Chávez, Néstor Kirchner y Tabaré Vázquez, que también acompañó la postura, y el ALCA se cayó. El ALCA no fue posible. El área de libre comercio, la idea de competir, todo a comillas, ¿no?, en igualdad de condiciones entre Estados Unidos y el resto de las naciones, no pudo ser, al menos en ese momento y con esos medios. En simultáneo a esto que acabamos de compartir, en el Estadio Mundialista de Mar del Plata, durante casi 2 horas, habló Hugo Chávez. Allí había llegado acompañado de Diego Armando Maradona, en el tren del ALBA, ¿no?, el tren del área del libre no comercio, el área bolivariana de los pueblos de América Latina.
había llegado allí acompañado por Evo Morales, que el mes siguiente, en diciembre de 2005, iba a ser electo presidente de Bolivia. Parte de lo que dijo Hugo Chávez en ese estadio lo compartimos en este segundo momento. El pueblo de la América no será construida desde las élites, es desde abajo, desde nuestras propias raíces, con nuestro sudor, con nuestro barro. Como decía José Martí lo decía, hay que ser radicales, porque tenemos que ir a nuestras propias raíces. Radicales. Esa palabra la han satanizado, ¿no? Este es un radical. Y la han asimilado como el loco. No, radical no es loco. Radical es, yo soy un radical. Radical, vamos a ser radicales. Radicales en nuestros principios, bien enraizados. De ahí viene la palabra, de la raíz, radical. Radicalmente revolucionario. Radicalmente humanista. Radicalmente patriotas de la patria grande. Radicalmente comprometidos con la vida y con los pueblos. Cada día más radicales. El ALBA se construye desde las raíces. Por ejemplo, fíjense una cosa, para ir detallando algunos elementos configurativos del ALBA. Les hablaba de Cuba y Venezuela. Gracias al ALBA, Cuba y Venezuela hemos hecho una alianza estratégica donde el dinero no tiene para nosotros sino la importancia necesaria. No es la ganancia. El ALCA lo que busca es consolidar el poder económico de las grandes transnacionales y de las élites que han dominado estos países durante mucho tiempo. Ese es el ALCA. Ahí estaba parte de la respuesta, porque el no al ALCA, la respuesta de Hugo Chávez, el no al ALCA se construyó adentro del palacio, del hotel donde sesionaban los presidentes, y afuera, en las calles y en ese estadio. En un estadio con un acto multitudinario, gigantesco, monitoreado y fogoneado y armado e inspirado también en la visión política de un tal Fidel Castro. Yo decía, Cuba no estuvo entre los países de la Cumbre de las Américas porque, repito, había sido expulsada la OEA, pero sin embargo era estratégico y central que no pasara el ALCA y que el imperialismo yanqui tuviera esa derrota real y simbólica que tuvo en ese 4 y 5 de noviembre en la ciudad de Mar del Plata. Algunos años después lo recordaría el propio Hugo Chávez en este tercer momento que tenemos para compartir, que en realidad lo difunde hoy en función de este homenaje de estos 20 años el actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recordando Chávez en esto que vamos a compartir ahora, cuál fue la estrategia que utilizaron con Néstor Kirchner para llevar adelante el debate, ni más ni menos que adelante de las propias narices de George W. Bush. Estábamos en Mar del Plata. El plan era enterrar el ALCA, pero éramos un grupito, como 3 mosqueteros contra un batallón. El batallón aquel que venía lo dirigía George Bush. Y hay un momento en que Néstor me dice, Hugo, ven acá, vamos a derrotar a esta gente por cansancio. Y me dice, cuando yo necesite que tú hables y hables y hables, para cansarlo, te doy la palabra, sin que tú la pidas. Le dije, trato hecho. Presidente Chávez, claro, no quiero abusar del tiempo, presidente, pero qué bueno sería un debate con tiempo. Me la dio como 3 veces. Nosotros respetamos el libre comercio. Bien decía Lula, no es una cuestión ideológica esto, pero el libre comercio no va a solucionar nuestros problemas de empleo, ni de pobreza, ni de miseria. Olvídense de eso, los que todavía creen en ese cuento. Vamos a seguir oyendo ese cuento. ¿Pero hasta cuándo? Yo sigo oyendo con mucho respeto, pero esto es mentira. Fue el epicentro de una batalla histórica, de la batalla que se dio contra el ALCA en todo el continente. Para este tiempo histórico, la fuerza de los pueblos, no tengo duda, prevalecerá. Y con el ejemplo de Néstor, con el ejemplo de Maradona, con el ejemplo de Chávez, nosotros volveremos a triunfar. Seremos libres, lo demás no importa. Que viva la unión de los pueblos de América Latina y el Caribe. ¡Alca, alca, al carajo! Ahí está el resumen perfecto, quedó en esa convocatoria de Hugo Chávez que se hizo realidad por esos días, por esas horas. Se fue Bush el 5 de noviembre,
El que no se fue nunca fue el imperialismo, y vuelve una y otra vez por lo que consideran propio, y una y otra vez los pueblos de América Latina y del mundo, pero en este caso concreto de América Latina, nos paramos con los dimes y diretes, con las contradicciones, con las agachadas, con las debilidades, recreando las fortalezas, siendo audaces para crear lo que no tenemos, para imaginar lo que queremos ser, para recuperar lo que fuimos y para proyectar lo que vamos a ser. Una y otra vez, caerse y levantarse, caerse y levantarse. La enseñanza del no al ALCA hace 20 años. Nos vamos despidiendo, Luana. Así es. Con Chávez a la cabeza y diciendo ALCA al carajo y fuera el imperialismo de América Latina. Cuán necesarias las palabras hoy, cuando tenemos otra vez la avanzada, ya no en un avión que llega y se va, como fue Bush, sino en un presidente que llegó y por ahora se queda. Solamente por ahora. Nos vamos a encontrar otra vez el martes que viene aquí en Informe de Pájaros. Marcos Delgado, gracias, buena semana. Pablo Fernández, Nara, gracias también por acompañarnos. Pablo Mercado es mi nombre y Luana Haidt hicimos el programa hoy. Hasta el martes. Hasta luego. Chao. No hay nada más actual que el sonido de los tiempos en Informe de Pájaros.